Hebreos 11:1. Dice pues la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Tomen asiento, hermanos. ¿Qué es la fe? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué es la fe? ¿Por qué tengo que sentir fe? ¿Qué es tener fe? Bueno, vamos a ver. La Real Academia Española nos da algunas definiciones sobre la fe. Por ejemplo, nos habla de que la fe es como un conjunto de creencias que alguna persona o grupo de personas puede tener. Nosotros tenemos fe ¿en quién? Amén. En Dios, ¿verdad? Y podemos decirlo con todas sus letras y a grande voz: en Dios. Otra de las definiciones que ofrece habla sobre la confianza o el buen concepto que podemos tener sobre una persona. Por ejemplo, cuando vamos al médico, muchas veces vamos al médico y decimos: yo tengo fe en este médico que me va a sanar, ¿verdad? Otro tipo de fe. Cuando define el concepto de la fe en el cristianismo, nos dice que es una virtud relativa a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios. Amén. Esta revelación es algo hermoso, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de vivirla. Alguna vez, es creer que Dios existe y que todas las situaciones que enfrentamos en la vida se pueden resolver por Él. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Pensé que estaba solo. Hermanos, les repito, esto debe ser un preámbulo y como tal todos debemos de intervenir. ¿Por qué? Porque vamos a empujar a nuestros hermanos, vamos a hacer que ellos vivan lo que nosotros de alguna manera independiente, porque no lo hacemos en conjunto y debiera ser en conjunto, es vivir esa fe, pero todos juntos aquí, en paz y en armonía. ¿Y cómo? Empujando ese amor se debe de palpar en cada uno de nosotros. Esa fe la debemos de vivir en cada uno de nosotros. Debemos de sentirnos, en el momento que nos vemos, vernos con gozo, con gusto, porque eso refleja la fe del amor de cada uno. Eso, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos llena de fe. ¿Alguien lo ha vivido? Amén. Entonces, ¿por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué no lo demostramos? ¿Por qué nos vamos haciendo grupos? Esto no es correcto. Somos un solo grupo en la iglesia y como tal debemos de trabajar y debemos de funcionar. ¿Alguna vez has pensado sobre las cosas que hacemos a diario que requieren fe? Por ejemplo, subirnos a un autobús, comer en un restaurante, cruzar la calle, plantar una semilla. Todo esto requiere cierto nivel de fe. ¿Por qué subir a un autobús? Porque yo tengo la fe que voy a llegar bien y que no me va a suceder nada, ¿verdad? Porque Dios me va resguardando. ¿Dónde está mi fe? En Dios. Amén. Y así se define como Hebreos 11:1, pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la Biblia encontramos muchas citas sobre la fe. Por ejemplo, si quieren ir conmigo, por favor, a Lucas 17:5. Hermanos, tenemos que echarle más ganas. Tenemos que seguir creciendo. Amén. Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Será el momento que nosotros digamos esto? Amén. 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 Aleluya. Señor, aumentanos la fe. Y para que la fe sea aumentada, vamos a ver 6 aspectos que tenemos que ver. Sin antes, 6 aspectos que tenemos que reconocer o que tenemos que saber de qué se trata todo esto.
Aquí vamos a otro texto que está en Lucas 17. Por favor. Perdón que nos traiga movidos de una a otra, pero todo está basado en nuestra Biblia, y si no conocemos en dónde están, o si no sabemos que esto existe en la Biblia, ¿cómo vamos a hacer uso de ello? Si a veces no leemos. Lucas 17, 5 al 6 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esta cita y solo la escuchamos y no guardamos en nuestro corazón el significado tan grande e importante que tiene para nosotros? Imagínense ustedes que alguno de los hermanos viviera con esa fe, con tanta fe, que pudiera mover algo por fe, simplemente por fe. ¿Alguno se ha atrevido a hacerlo? Amén. Uno ya se atrevió, ya es ganancia. Bueno, les decía yo que era un preámbulo. Compartir las buenas nuevas de salvación de Jesús es algo que todos los cristianos debemos hacer con alegría. No solo porque Cristo nos encomendó esa tarea, sino porque el amor que Él pone en nuestros corazones debe instarnos a buscar la salvación para los que nos rodean. Pero además de ser beneficio para otros, porque este es un beneficio que estamos compartiendo, también lo es para nosotros. Es un grande beneficio para nosotros. Y estas son algunas de las ventajas que adquirimos cuando evangelizamos. 1. Nos ayuda a buscar y saber más de Jesús. ¿Quién no siente esa hambre por querer conocer y saber de nuestro Dios? ¿O simplemente se conforman con venir aquí, escuchar la palabra y quedarse con lo que se lleve? ¿Con eso nos conformamos, hermanos? 2, no. Los demás nos vamos a gusto con lo que nos llevamos. Hermanos, tenemos que llenarnos y seguir buscando en esa necesidad que Dios pone en nuestros corazones. Hay que llenarla. A veces nos da hambre y no sentimos el deseo de comer. De igual forma la fe, de igual forma el amor. Amén. Tenemos esa necesidad, y muchas veces con algo tan simple tenemos sed y no tomamos agua. Después, igual vemos la necesidad de Dios en un hermano en la calle o de alguna persona en la calle y no lo abordamos. A veces, si bien le va, le damos una palmada. Pero cuando nos acercamos con ese amor a nuestro prójimo, a decirle y a compartirle la palabra de Dios, no lo hacemos, hermano. Dejamos pasar muchas oportunidades. La mejor manera de explicar lo que significa ser seguidor de Cristo es a través de lo que Él hizo en nuestras vidas. Es la mejor manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquí vivencias claras y muestras de cada uno de los hermanos lo que han vivido en carne propia? Es verdad, decimos, es que tienen mucho tiempo en el Evangelio. ¿Será por eso? ¿O será porque tienen fe? ¿Será porque están clamando a nuestro Dios? ¿Será porque siempre lo buscan? Y Dios responde. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Cuando compartimos nuestras historias, las personas querrán saber más. Yo recuerdo que nuestro hermano Abel nos ha platicado su caminar en la vida. Ha sido difícil como el de muchos de nosotros. Y no se ha quedado con
con ganas de saber más cuando Él está platicando, cómo se siente, cómo se vibra su corazón, cómo comparte y trata de expresar ese sentimiento de amor para que cada uno de nosotros lo vivamos el momento y podamos entender cómo es que Dios responde en esos momentos. Pues cada uno de nosotros tenemos, hermanos, esas vivencias que podemos compartir con los demás, que podemos mostrarles cuán hermoso es el amor de Dios, porque Él nos responde. No perdamos el tiempo en dejar pasar estas cosas. Ambas prácticas van de la mano, pues mientras más evangelizamos, más nos acercamos a Dios, y mientras más cerca estemos de Él, tendremos más deseos de hablar sobre Jesús. Por eso, vamos a Romanos 10. Romanos 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si nosotros no compartimos nuestro sentir, si no compartimos el cómo vivimos o cómo somos como cristianos, podremos mostrarle o podrá la gente acercarse. Hermanos, esas vivencias Dios nos las regala para compartirlas. Aparte de que como cristianos vemos los milagros que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y debemos de pregonarlos, debemos de mostrarlos y de decirle al mundo, compartir con ellos, porque en su ignorancia, ¿verdad? En su ignorancia, no digamos teológica, sino en la ignorancia de conocer a Dios, están ansiosos por saber algo, porque alguien se acerque y les diga: Dios te ama. Dios te ama y tiene algo especial para ti. Aparte de todo esto, el segundo punto sería: nos hace mejores al escuchar. Hablar de Jesús en realidad implica escuchar. Porque ¿qué creen? Las personas siempre tienen la necesidad de que alguien los escuche. Y en ese escuchar, nosotros podemos evangelizar. Las personas están deseosas de expresar y de contar con alguien que entienda sus problemas. Y en vez de hablar y hablar sin parar, lo que debemos hacer es escuchar a los demás primero. Esto es lo que hace la diferencia cuando se trata de evangelizar. Es por ello que cuanto más evangelizamos, nos volvemos mucho mejores al saber escuchar y prestar esta atención a quien lo necesita, a cada una de las necesidades de los que nos rodean. Juan 3:15 nos dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, quiero que levanten la mano si alguien se ha acercado a ustedes y que ustedes han sentido esa necesidad de esta persona de ser escuchado. ¿Alguno lo ha vivido? Amén. Amén. 2, 3. ¿Y qué hemos hecho? Escucharlos porque tienen esa gran necesidad. Muchos dicen que no sabemos cómo orar. Les pedimos, pónganse a orar, hermanos. Es que no sé cómo. En mi iglesia no me han enseñado, o en la iglesia de Cristo no me han enseñado cómo. ¿Realmente ustedes creen que se puede enseñar a orar? ¿Que haya una forma especial, una fórmula especial para orar? No la hay. No hay mejor oración que la que nace del corazón. Amén. 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 Y cuando alguien se acerca con esa necesidad, que nosotros palpamos que tiene esa gran necesidad de ser escuchado, de que Dios le diga: Dios te ama, de que nosotros le digamos: Dios te ama, y sentirse reconfortado. He tenido la oportunidad de vivir 2 o 3 veces, no muchas, el que alguien se ha acercado conmigo y he podido compartir la palabra y mis vivencias, y al final decirle que Dios te ama
Y al final decirle que tiene que reconocer a Cristo como su Salvador del alma. A veces no nos entienden esto que estamos diciendo. Si yo nada más vengo a platicarte, a que me escuches. Sí, pero somos cristianos y vivimos en el amor de Dios. Y este amor de Dios nos hace sentir de una manera especial y seguir además un mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de ponerlo en práctica. Debemos de ponerlo en práctica, hermanos, porque en verdad mueve a la gente y nos ayuda a evangelizar. Además, el evangelizar nos hace más perseverantes. No todas las personas aceptan a Jesús con la misma rapidez que otras, y precisamente este hecho es el que nos hace más pacientes y perseverantes. Así como se necesitan meses o incluso años para que una planta tenga fruto, así también la gente necesita tiempo para aceptar a Jesús en sus vidas. ¿Alguien aquí, en cuanto le hablaron, reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿De inmediato? No. Entramos en un proceso, ¿verdad? En un proceso en el que, ¿qué es lo que brilla primero? Nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad no nos deja decir: este está loco, este atalayo está equivocado, o este nada más trae cosas de Dios y nada más me habla de Dios. Yo le estoy hablando de otra situación. Pero debemos de ser perseverantes, tener paciencia, porque en primer lugar, no todos somos iguales, ¿verdad? No todos lo entendemos. A la primera no lo entendemos. A veces hasta la quinta, sexta, no lo sé. Pero tenemos que ser pacientes y perseverantes. Nuestro amor por otro crece. A veces nos resulta difícil amar a los demás, sobre todo cuando no los conocemos a ellos. Cuando no los conocemos, pensamos que nos hacen algún mal. Sin embargo, compartir de Jesús hace que pongamos el amor en práctica y veamos a las personas como Él las ve. Si nosotros tomamos de verdad el amor de Cristo, el amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros, nos acercamos a las personas, por difícil que sean las personas, por serias o por cortantes que sean las personas. Poco a poco vamos labrando el que Él nos puede escuchar y poder compartir la palabra de Dios. Nos va a costar trabajo, pero ¿acaso el Señor no fue vituperiado? ¿Acaso no seremos, o quiénes somos nosotros para no ser vituperiados por esta razón? Hermanos, luchemos por hacerlo, luchemos porque de veras llevar el Evangelio a las almas. Sin embargo, compartir de Jesús hace que pongamos el amor en práctica y veamos a las personas como Él las ve. Asimismo, abre nuestra mente y corazón a las vivencias de la gente y nos hace ser más cercanos a ellas. A veces tenemos que invertirle tiempo, ¿verdad? Y nuestras múltiples ocupaciones, nuestro afán, no nos permite o no nos lo permitimos. Tenemos que invertirle tiempo en el sentido de que tengo que ir una y otra y otra. Y a veces hasta participar con ellos en que, hermano, le decimos así, o fulano de tal, o amigo, como le digamos, acompáñame aquí, mira, vamos a ver esto, quiero ir a comprar esto, buscar esto. Hermanos, esa es inversión, es tiempo invertido para ir en el momento apropiado. La persona a la cual se acercó empieza a abrirse y a soltarse. Y ahí es cuando nosotros podemos empezar a evangelizar. Son momentos tan especiales que se dan con cada una de las personas que nosotros nos acercamos, que ver la respuesta, ver cómo esta persona toma lo que nosotros le estamos diciendo, que estamos evangelizando, sin hacerlo
de manera no encubierta, sino lo estamos abriendo, pero compartiendo la palabra, compartiendo esas vivencias. ¿Qué termina haciendo esta gente? Compartiendo sus vivencias con nosotros, ¿verdad? Y ahí podemos ver, en esas vivencias que ellos comparten, podemos demostrarles y mostrarles que Dios ha estado con ellos, que Dios los ha llevado aquí, allá, los ha movido o los ha tocado de alguna forma. Amén. Amén. También esto incrementa nuestra fe. El evangelismo no sería posible sin Dios. De nada vale que tengamos los mejores métodos si Él no está en ellos. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, lo que tenemos mucho en la estrategia de Jesús. Pero si el Señor no soporta, no nos da ese respaldo en esta estrategia, de nada nos sirve. Por eso siempre debemos estar orando. Por eso siempre como cristianos debemos de estar preparados. Siempre, siempre, hermanos. Compartir nuestra fe nos hace depositar nuestra fe en Jesús para cada paso que damos. Desde iniciar una conversación con otra persona hasta confiar que le entregue su vida. ¿Quién de ustedes ha entregado su vida a Jesús? Amén. Amén, hermanos. Bueno, observen lo que estamos, lo que me están respondiendo y lo que estamos viendo. Otro y el último aspecto que quiero ver, no para terminar, sino nada más de los aspectos. Nos hace ser valientes. Muchas personas temen hablar de Jesús con otros por temor al rechazo o porque no saben qué decir. No obstante, una vez que lo hacemos, se vuelve más sencillo. Yo no sé si ustedes, les repito, lo han practicado. Nos cuesta trabajo, no es sencillo. Sobre todo cuando las personas son de corazón duro, es más difícil. Pero una vez empezando, el Espíritu Santo nos mueve. El Espíritu Santo hace que todo fluya. Y ni cuenta nos damos a veces, pero ya estamos soltando lo que Dios quiere que la otra persona conozca o sepa, o en qué quiere confortarlo o darle algún consejo. Hermanos, de verdad es algo hermoso y maravilloso poder experimentar esto. No obstante, una vez que lo hacemos, se vuelve más sencillo, les decía, con la práctica. La valentía que necesitamos proviene de Dios y Él nos ayuda a continuar ejecutando la labor que nos encomendó, que al final de cuentas es la tarea que cada uno de nosotros tiene para con los demás. Amén. Y retomando nuestra fe acerca de estos aspectos que para mí son importantes, sobre todo porque, les decía yo, porque dentro de 8 días viene algo hermoso. Y debemos de considerar estos aspectos, no tener miedo para poder hablar con la gente y invitarlos para el próximo domingo, y ya estando aquí, hermanos, compartir esto. Ok, una cosa va a ser el orden del servicio, que no es servicio, bien decían hace rato, no es servicio, sino es compartir, pero hagámoslo con ese sentir, hagámoslo con ese deseo de que las almas sean salvadas, de que las almas no es que vengan a la iglesia, que entre comillas sí es que vengan, sino que sean rescatadas para nuestro Dios. Amén, ¿verdad? gloria a Dios. Porque si nosotros compartimos con ese denuedo, con ese afán, así como hacemos para las otras cosas, afanarnos tanto, vamos a lograr que la gente entienda, que la gente de verdad abra su corazón y pueda entender por qué cada uno de ustedes están aquí, por qué cada uno de nosotros alabamos a nuestro Dios, por qué cada uno de nosotros en las señoras, por ejemplo, usan velo, por qué todas vienen con vestido, por qué dicen en la calle, es que al convertirme ya no voy a poder ir a las fiestas, tu Dios prohíbe esto. Es mentira, pero si nosotros los convencemos y les enseñamos a través de las enseñanzas
de Dios en nuestras propias vidas, ellos lo van a entender. A lo mejor los vamos a sacar de la idea equivocada que ellos tenían. Equivocada porque no conocen a Dios. Por eso digo equivocada. Pero si nosotros les mostramos al verdadero Dios, si nosotros les mostramos ese Dios tan hermoso y maravilloso, ese Dios que vive con nosotros, ese Dios que cuando nosotros estamos orando, que cuando nosotros estamos de verdad sintiendo esa necesidad tan grande, clamamos a Dios y sentimos como la presencia de Dios viene y toca nuestras cabezas, viene y toca nuestras espaldas y nos conforta y nos da ese amor. Si nosotros les mostramos este Dios a estas almas, ¿dónde creen que van a estar? Aquí, hermanos. Y si no es aquí, será en otro lugar, pero buscando a Dios. Amén. Y lo más importante es esto: rescatar las almas para Dios. Amén. Rescatarlas porque Él es todo. Y mostrarnos, nosotros mostrarnos que Él es todo para nosotros. Entonces, la fe debe ser un mandato. Segunda de Crónicas 20:20, si alguien la tiene, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. ¿Qué es esto, hermanos? Para asegurar el éxito en todo lo que emprendemos, el Señor nos manda que tengamos fe, que es necesario, es decir, es un mandamiento, un mandato del Señor. ¿Quién no ha tenido fe para emprender algún negocio o alguna negociación, por ejemplo? Pedir un aumento de salario, abrir un negocio, no lo sé. Es un mandato la fe. Es un deber fundamental también. Vemos que Juan 6, 28, 29 nos dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Dios y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que ha enviado. Es fundamental que tengamos fe, porque nada podemos hacer sin fe. Cuando vamos al médico, a veces, les decía yo, pensamos que hemos escuchado: yo le tengo fe a este médico porque siempre me sana. Así que es fundamental, porque de otra manera es imposible caminar sin fe. Es un arma defensiva también. Efesios 6:16 nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando nos encontramos agobiados por alguna situación y pensamos que Dios no nos escucha, tomemos el escudo de la fe para defender de los embates del enemigo. A veces estamos muy a gusto porque venimos al culto, por ejemplo, y venimos en paz, gozosos, y llegamos a casa o a algún lugar y encontramos alguna situación difícil. Esto pasa muchas veces porque el enemigo quiere quitarnos esa paz y esa armonía con la que nosotros venimos. A veces venimos tan necesitados de nuestro Dios y tan cargados de tantas cosas, que venimos y todo descargamos en el Señor, porque su palabra dice: venid a mí todos aquellos que estéis cansados. Amén. Y hacemos entrega, ¿verdad? Hacemos entrega de todo esto, pero cuando regresamos, porque bueno, a veces, si es toda la familia la que viene al culto, toda la familia la que es cristiana, gloria a Dios. Y llegamos a casa y esa armonía y esa paz se extiende sin que nosotros nos demos cuenta. A veces llegamos y buscamos qué comer.
¿verdad? Los que somos muy tragones. Porque comemos aquí y también llegamos a casa a comer. Buscamos y sin sentir, sin darnos cuenta, llegamos en otro tono a nuestras casas. Llegamos llenos de verdad. Quien así lo decidió en el servicio, quien así lo recibió en el culto, es llenarse del Espíritu Santo. Porque muchas veces les he dicho, venimos a hacer el culto, no venimos al culto. Si nosotros no disponemos, no ponemos nuestra disposición para hacer el culto, esto va a ser así, muerto. No, hermanos, desde las alabanzas nosotros sentimos que venimos a alabar a nuestro Dios. Amén, gloria a Y si Dios. nosotros no lo hacemos con todo nuestro corazón y estamos, ay sí Señor, aleluya, aleluya. No, hermanos, grítenle a Dios, porque de verdad Dios está aquí. Dios está aquí, y si nosotros no nos hacemos notar, por decirlo así, ante Dios, ¿cómo nos va a oír? ¿Verdad? ¿Cómo va a saber que aquí estoy, que yo vine a hacer el culto? Hermanos, mostrémosle, me levanto y con enjundia. Hace mucho tiempo, ¿se acuerdan ustedes de nuestro hermano Arturo? Que un día nos propuso, hermanos, a la hora de la alabanza hay libertad. A la hora de la alabanza, ¿por qué no brincamos? ¿Por qué no saltamos? Vamos a decir, bueno, los que estamos viejos, bueno, nos ven las rodillas y lo que ustedes quieran. Los jóvenes, las mujeres. Hermanos, hay libertad. Y con ese amor, con ese gusto que nosotros vamos a recibir a nuestros hermanos la próxima semana, debemos de hacerlo siempre. Siempre venir con ese afán de alabar a nuestro Dios. Esperando con ansia y con el verdadero deseo de que ya sea domingo para venir a alabar a mi Dios. Porque no es lo mismo alabar aquí que alabar en mi casa, ¿verdad? En los dos lugares es hermoso, pero aquí con todos los hermanos, en un mismo pensamiento y en una misma idea, es algo hermoso. Y agarra una fuerza, hermanos, que esto, la gente que pase aquí, se va a dar cuenta y le va a llamar la atención, y se van a asomar, ¿y estos locos qué? ¿Sí? Locos, pero del amor de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Y ustedes no creen que les va a llamar la tentación y se van a acercar? Y van a entrar y van a quererse dar cuenta de qué es lo que sucede. Cuando el Espíritu Santo en esos instantes se está derramando sobre nosotros, al que se asome, aunque no sea cristiano, lo alcanza a tocar. Amén. Y empieza a surgir esa curiosidad de saber qué hace. Hermanos, de verdad, yo los conmino aquí, desde la alabanza, nos pongamos a hacerlo con enjundia. Además, la fe es un elemento indispensable en los creyentes. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos de nosotros buscamos agradar a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros buscamos agradar a Dios? Amén. Aleluya. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Si no es haciendo lo que Él nos manda en su palabra. Si nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que la mejor forma de agradar a Dios es llevando a cabo el cumplimiento de sus mandamientos. Pero, ¿cuáles? ¿Cuáles pues son los más importantes? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios 10 minutos en la casa? 2 o 3, hermano. Gloria. De verdad, 2 o 3. Y el leer la palabra de Dios, no les digo todo un día, 10 minutos, de verdad. Esto es agradar a Dios. Esto es buscar agradar a Dios. No nada más es buscar agradar a Dios aquí, porque vengo al culto o porque hago el culto. No, hermanos, es leer la palabra, cumplir sus mandamientos. Amén. Y entre los más importantes, entonces, dijimos que era
Y amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo, no por ser el segundo es el menos importante, sino yo creo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos son los más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, aquí nos lo está mandando. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo clamamos a nuestro Dios? ¿Cómo oramos a nuestro Dios? A veces ni nos hincamos. A veces ni siquiera doblamos rodilla y simplemente oramos. Esto sería amar a mi Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Y luego el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios que no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué el segundo? El segundo dice que cumpliendo este mandamiento cumplimos los demás. Cumpliendo, ¿por qué? ¿Dónde está mi amor hacia los demás? ¿Cómo dar ese amor que Dios me da a mí hacia los demás? Ayudando. Y esto me cubre los demás mandamientos. Por eso el amar a Dios nos llena de entendimiento en su palabra y así comprendemos que no hay nada más importante que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esto es algo indispensable para lograr encontrar esa fe en nosotros mismos. Y de esta fe es esencial en la oración. Santiago 1, 5, 6 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él cuando da a todos abundantemente y sin reproche, y se dará, y será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Escuchamos el domingo pasado que, bueno, lo de nuestro pastor ya les decía, que nos habló sobre la fe, haciendo énfasis en que todo lo podemos lograr, pero como dijo que tenemos que hacerlo orando, y nos dio muchos ejemplos de personajes que vienen en la Biblia, que han logrado muchas cosas por estar orando con fe, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Grandes cosas fueron hechas por Dios, porque los hermanos oraban. Tenemos por ejemplo a Daniel, y así recuerdan ustedes algunos ejemplos. Un ejemplo hermoso, a mí me encanta ese ejemplo acerca del tiempo de Daniel, de los 3 sabios que fueron metidos al horno. ¿Se imaginan ustedes qué fe, qué muestra de fe en su corazón y en su sentir y en su pensar? ¿Qué muestra de fe tan grande nos dan en esa parte? Imagínense un horno y calentado 5 veces más. 5 veces más, 7. De lo que lo calentaban normalmente. ¿Se imaginan qué hubiera quedado al entrar? Nada. Mas sin embargo, con esa fe, no les pasó nada. ¿Qué esperamos nosotros para tener esa fe? ¿Qué nos detiene a tener esa fe? ¿Qué nos limita para poder tener esa fe, hermanos? Demos rienda suelta a esta fe. Demos rienda suelta a lo que vivimos en nuestros corazones. Demos rienda suelta a lo que el Señor nos va mostrando en nuestras propias vidas. Y anunciémoslo a todo el mundo.
porque nosotros tenemos esa certeza. Hermano, yo los conmino a que demos rienda suelta a nuestra fe, siguiendo los preceptos de nuestro Señor, y todo será más sencillo de enfrentar, seguros de que Dios responderá a nuestras peticiones, porque esto es seguro, hermanos. ¿Alguno duda que Dios le responda? No los oigo muy convencidos. No. Hermanos, no es porque se vean, o sí, se ven apagados. Desde acá hacia allá, ¿dónde está el amor de Dios? Cada uno de nosotros no muestra en sus ojos la fe que tiene en este momento. Cada uno de nosotros, hermanos, se encuentra apagado. Pero Dios está aquí. Amén. Y Dios obra en cada uno de nosotros, hermanos. Amén, gloria por a eso Dios. venimos, por eso buscamos a nuestro Dios, por eso siempre tratamos de hacer lo mejor para nuestro Dios. Y cada uno de los que estamos aquí debemos de alabar a nuestro Dios con gusto, con amor, y seguir los preceptos que nuestro Dios nos está dando. Amén. Siguiendo el ejemplo de Pedro, cuando nos vemos envueltos en alguna dificultad en la vida, hablemos con Dios, no con las personas, y creamos su palabra, pues solamente Él es capaz de hacernos caminar sobre las aguas de los problemas, rescatarnos y darnos la victoria. Decía un hermano, si no hay lucha, No hay botín. no hay victoria. Amén. Así es que siempre vamos a estar luchando, hermanos. El ser cristiano no es fácil, el ser cristiano no es sencillo. El ser cristiano y demostrar que de veras tenemos fe, que de veras queremos hacer algo, que de veras venimos y buscamos a nuestro Dios. Hay que demostrarlo. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. Está en la Biblia, lo encontramos en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios, que también está en la Biblia en Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Recordemos, hermanos, ya para terminar, recordemos lo que nos dice 2 de Corintios 5 al 7. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué tamaño tiene que tener nuestra fe? Cada uno de nosotros debe buscar y hacer más grande cada día esa fe y tener la certeza de que Dios está con nosotros y mostrarle al mundo, mostrarle a los demás cuán grande y maravilloso es el amor de Dios por entrada, pero cuán hermoso es vivir en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, para dentro de 8 días tenemos que mostrarlo, tenemos que vaciarnos en aquellas almas que van a venir y que hemos estado orando por ellas y que algunos tenemos en las células. Hermanos, muéstrenle en sus células y sobre todo en el domingo cuán hermoso es el amor de Dios. Amén, gloria a Dios. Y hacer que esta fe se inicie en esos corazones, que esa flamita, esa llamita de fe crezca en el corazón de nuestros invitados la próxima semana. Amén. Para que ellos empiecen a tener curiosidad, a quererse llenar de nuestro Dios. Nosotros ponemos el inicio,
y Dios se encarga de lo demás. Estemos plenamente seguros. Por eso, para terminar, decirles, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y aquellos que quieran incrementar su fe, hermano pastor. Hermano pastor Isaí. Aquellos que quieran incrementar su fe, hermanos, solo es que se decidan. Solo es que tomen esa decisión y creer realmente en nuestro Dios. Creer realmente que Él es quien obra en nuestros corazones. Amén. Amén. Bien, hermanos. Espero que todo esto se lleve en su corazón, los haga recapacitar, los haga poner de verdad ganas y deseos para poder invitar a más gente, darles a conocer a nuestro Dios. Porque Dios es para todos. Amén. Gloria a Y es Dios. hermoso. Hay que buscar la forma de poder hacer sentir a los demás ese amor que cada uno de nosotros vive. No seamos envidiosos, no seamos egoístas. Hacerle sentir a los demás ese deseo de buscar a nuestro Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Esto fue para honra y gloria de nuestro Señor. Dios lo bendiga.